Veremos hoy un nuevo retrato del reino de Dios. Y no podemos cansarnos de ver estos retratos o no podemos cansarnos de ver estas parábolas. El Señor Jesús las estaba enseñando de forma continua, y como el Señor le estaba enseñando de forma continua es porque es importante. Si el Señor Jesús, siendo Dios, consideraba importante cada detalle, cada tilde, cada jota, para nosotros tiene que ser muy importante. Entonces vamos a ver una parábola más, otro retrato del reino, retratos del reino de los cielos, que Cristo mismo está presentándonos por medio de su palabra y comunicándonos por medio de ella los misterios de su reino, las verdades que no habían sido comunicadas antes de su reino. Estos misterios son características fundamentales del reino de Dios, que nos permiten conocer de parte de Dios cómo es ese reino al que fuimos llamados. Es como cuando uno va, y lo decíamos un día en una parábola que estábamos explicando, cuando uno va hacia un lugar de paseo o de visita, uno tiene deseo de conocer ese lugar antes de llegar. Bueno, si nosotros somos invitados a ser parte de ese reino, tenemos que tener ese deseo de ir, de conocer a dónde vamos a ir. También vamos a conocer, por medio de esas enseñanzas que el Señor Jesús viene dando, el papel que nosotros desempeñamos hoy dentro del reino y el papel que desempeñaremos un día el Señor restaure el reino de los cielos. ¿Cuál es el papel que desempeñaremos entonces? Conocer estos misterios nos permite a nosotros crecer espiritualmente, mis hermanos. Conocer estas verdades nos permite crecer espiritualmente, permite que nuestra fe crezca, permite que nuestro conocimiento crezca y permite que nuestra esperanza en Cristo nuestro Señor y en el reino de los cielos también crezca. Este es lo que hemos leído, es el séptimo retrato que veremos hoy a través de la parábola de la red. Y sin duda, hoy seremos más maduros, hoy seremos más transformados. Iremos de gloria en gloria y seremos transformados por el Espíritu Santo, y nuestro entendimiento será mayor, nuestro conocimiento será mayor. Y mis hermanos, cuando el conocimiento de la palabra de Dios, cuando el crecimiento en el reino de Dios es por la palabra de Dios y es por nuestro entendimiento, es un crecimiento verdadero. No es lo mismo que a mí me digan algo que yo no entiendo y yo lo tenga que repetir, a que a mí me digan algo y yo lo entienda. Y cuando yo entiendo, yo puedo entonces repetir eso. Cuando yo entiendo algo, yo puedo enseñar eso. Y cuando yo entiendo algo, yo puedo crecer. Cuando uno va al colegio y entiende lo que le enseñaron, yo crezco. Pero cuando yo no entiendo lo que me enseñaron, entonces no se crece. Bueno, vamos, con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo, vamos a entender lo que el Señor Jesús está presentándonos hoy por medio de esta parábola de la red, o esta parábola de la red de pesca. El tema que hay en nuestro pasaje, el pasaje que hemos leído, es que a través de la ilustración de la pesca con red, Dios nos revela el fin del mundo y el juicio final. No habíamos hablado casi de eso en lo largo de las parábolas, pero hoy nos corresponde porque la parábola va a hablarnos el Señor del juicio final. Repito, el tema es que a través de la ilustración de la pesca con red, Dios nos revela el fin del mundo y el juicio final. En consecuencia, el título que le hemos dado a nuestro pasaje es El fin del mundo. Lo hemos bosquejado en dos sencillos puntos. ¿Por qué hacemos un bosquejo? Porque es más fácil de retener, es más fácil de recordar y es más fácil de entender. Entonces, vamos a verlo en dos puntos o en dos secciones. La primera sección de nuestro pasaje veremos la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Lo que el Señor está usando, algo que conocemos, algo que entendemos y algo que es fácil de nosotros comprender, para enseñarnos algo que es más difícil de comprender, que sería nuestro segundo punto, que es el fin del mundo y el juicio final. El primero lo veremos del 47 al 48, la ilustración, y el segundo lo veremos del 49 al 50, el juicio final. Vayamos entonces a nuestro primer encabezado, la ilustración. Y para eso vamos a leer de nuevo los dos versículos que hablan de la ilustración. Dice la palabra de Dios, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esta es la sección que vamos
a considerar. ¿Cómo empieza esta sección? Muy importante tenerlo en cuenta. Empieza con una palabra que dice así mismo, así mismo. ¿Por qué así mismo? El Señor va a decir algo y nos está diciendo que así mismo, porque está conectándola con lo anterior, está conectándola con lo que nos viene diciendo, está conectándola con lo que viene diciendo de las otras parábolas. Asimismo, quiere decir por lo anterior, o por lo que les he dicho del reino de los cielos en las parábolas anteriores hasta este momento. Esa es una frase o una palabra de enlace. Entonces esta parábola no está aislada, esta parábola está conectada con las otras parábolas que venimos estudiando. Entonces es muy importante que ustedes hoy, para entender esta parábola, los que han tenido la oportunidad de estar con nosotros, recuerden las parábolas anteriores. El Señor ha presentado antes de esta parábola 6 parábolas en las que nos revela varios aspectos del reino de Dios. Y estas parábolas, o esta parábola, es parte de esas anteriores. Y es necesario hacer entonces el repaso de forma rápida y sencilla de las anteriores para poder entender. Por lo menos voy a dar 2 líneas de cada una de las parábolas con el fin de que entendamos esta y con el fin de que nos conectemos, ¿sí?, por lo anterior. Primer retrato que vimos, parábola del sembrador. Así empezó el reino de los cielos. ¿Lo recuerdan? El inicio del reino de los cielos dentro del creyente. Número 2, parábola del trigo y la cizaña. A través de la parábola del trigo y la cizaña vimos el crecimiento juntos, los hijos de Dios en esta tierra y los hijos del diablo, hasta el fin de la cosecha, o hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Número 3, otro retrato, por medio de la parábola del grano de mostaza. Por medio de esa parábola del grano de mostaza vimos el crecimiento del reino dentro de nosotros. Y vimos que Cristo es el que crece dentro de nosotros y que Él es el árbol que más crece dentro del huerto. Luego vimos el retrato de la levadura, el retrato del reino a través de la parábola de la levadura. ¿Qué era la levadura? La sazón. La levadura representa el pecado, pero dentro del creyente se produce una lucha contra el pecado, y esa lucha del creyente contra el pecado produce crecimiento para el reino de Dios. Luego vimos otro retrato del reino a través de la parábola del tesoro escondido. ¿Quién es ese tesoro escondido? Lo podemos ver de muchas formas, es muy amplio. La iglesia es el tesoro de Cristo. Cristo es el tesoro de la iglesia o el tesoro del creyente, y el reino de los cielos es el tesoro de Dios y es el tesoro del creyente. Entonces, cuando vemos todo ese panorama, nos damos cuenta que hay un gran tesoro escondido en lo que el Señor nos está ilustrando por medio de esa parábola. Y luego vimos, número 6, otro retrato del reino a través de la parábola de la perla del gran precio. ¿Qué nos indica o qué nos enseñó el Señor con esa parábola? El gran valor que tiene su palabra. La perla es la palabra y el gran valor que le damos, que debe de ser superior a todo lo que podamos tener en esta tierra. Lo mismo que el tesoro escondido, un valor superior a todo lo que podamos tener en esta tierra. Y ahora sí, entonces, dicho esto, vamos a entrar a la parábola que tenemos hoy. Por eso dice asimismo. Asimismo, lo que acabé de decirles en las parábolas anteriores, asimismo, a través de esa parábola les voy a seguir mostrando el reino de Dios. ¿Y qué dice? El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Para entender esta parábola, primero debemos conocer entonces una red de pesca y su función, que es lo que el Señor hace. Nos va a mostrar a través de una ilustración de algo que era sencillo para ellos. Recordemos que el Señor especialmente estaba enseñando a los apóstoles, y los apóstoles eran pescadores. Ya vamos a ver eso. La mayoría de ellos eran pescadores. Pero nosotros vamos a considerar esta parte entonces. Vamos a imaginarnos, vamos a tratar de entender una red de pesca y vamos a tratar de entender lo que hacen y el oficio de un pescador. ¿Cuántos aquí conocen una red de pesca? Si no la conocen, vamos a imaginárnosla y yo se la voy a tratar de explicar. En nuestra cultura, en nuestro idioma, la conocemos como una atarraya, por decirlo así. Era lo más parecido a la red. Hoy día hay muchos tipos de redes de pescas. Hay redes de pesca para pescar con canoa, hay redes de pesca para pescar con la mano, hay redes de pesca para pescar con barcos.
pero realmente la red de pesca de la que el Señor estaba usando como referencia era parecida a una atarraya, una red que se lanzaba al mar y ya recogía los peces y la recogían. Bueno, es una red de hilos en forma de cono que se lanza manualmente para capturar peces en aguas poco profundas y está provista de plomos en sus bordes inferiores que la ayudan a hundirse y cerrarse sobre los peces una vez que cae al agua. Es una herramienta de pesca tradicional, y versátil, y es utilizada en ríos o mares para la pesca artesanal. Es muy común nosotros, y lo vemos en las noticias, cuando están mostrándonos, o en National Geographic, o en todo aquello, cuando los pescadores artesanales tiran o echan una red a las aguas, ¿y qué hacen? Capturar peces. Es muy simple, capturar peces, de todo tipo de peces. Pero resulta de que como esta red es un instrumento, es una herramienta, entonces ¿qué pasa? Tiene que tener quien la opere o quien la maneje. Y en el caso de la red, ¿quiénes manejan esta red? Se llaman los pescadores. Un pescador es el nombre que recibe aquel hombre que de forma artesanal captura peces con esa red. Para ellos era muy fácil, porque el Señor estaba predicándole a pescadores. Entonces la explicación era sencilla. Esta red recoge toda clase de peces, dice nuestro pasaje, y es que hay muchos tipos de peces en el mar. El mar tiene mucha variedad de peces, entre ellos hasta cangrejos se recogen en una red. Cangrejos y todo, erizos y todo lo que se puede capturar con una red, porque la red no está viendo lo que hay adentro y una vez es lanzada, todo lo que hay en el sector donde ella cae, al cerrarse, lo recoge. Por eso dice el pasaje, y captura mucha clase de peces. La red recoge toda clase de peces. Entonces, ¿qué pasa con estos peces? Muchos de ellos no son útiles para alimentarse. En el mar hay peces venenosos, hay peces peligrosos, hay peces muy pequeños y todo esto. Entonces muchos son venenosos, otros no tienen buen sabor y otros aún están muy pequeños. Entonces los pescadores deben hacer una labor: sacar la red y clasificarlos, separarlos. Y por eso el Señor usa esta ilustración, porque lo que Él nos va a decir enseguida va a ser en relación con lo que está diciendo de la red, del pescador y de lo que tiene que hacer el pescador. Veamos el verso 48 de nuestro pasaje. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces podemos imaginarnos, los pescadores sacaron la red, la pusieron en la playa y se pusieron a revisar qué era bueno y qué no era bueno, y lo que era bueno, no era bueno lo echaron fuera, y lo que era bueno lo echaron en canastas. Porque lo que no es útil, entonces, mis hermanos, ¿para qué recoger? Es más, le pasa a los cosechadores cuando están haciendo su cosecha. Lo que no es útil, hay que dejarlo fuera. Lo que no sirve para nada, ¿para qué recogerlo? Y lo que es perjudicial aún, ¿para qué recogerlo? Por otra parte, hay una característica especial en esta red, la que el Señor está usando como ilustración, y es que estaba llena. ¿Por qué hay una característica especial? Por lo que el Señor va a decirnos después. Porque realmente es una ilustración a través de una herramienta común, pero hay muchas redes que salen vacías, el mar no tiene peces, o hay muchas que salen medio vacías, o hay muchas que salen medio llenas. La red que el Señor está usando como ilustración está llena de peces, de muchos tipos de peces. Entonces, algo importante, aunque dice todo tipo de peces, los pescadores no los clasificaron por su especie de pez, sino que los clasificaron por su utilidad, los que a mí me sirven y los que no me sirven. Entonces, él llama a los malos y llama a los que son buenos, en el sentido de la ilustración. Recuerden que estamos solo en la ilustración, nosotros no estamos todavía entrando a lo que el Señor quiere mostrarnos. En esta ilustración, hasta aquí ya vimos la ilustración, pero note algo, yo no espiritualicé la ilustración, ni he presentado ningún texto bíblico, porque esta ilustración que el Señor está haciendo, lo está haciendo de algo natural, de un oficio y de un elemento. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Conociendo ese oficio, conociendo ese elemento y conociendo lo que pasa. Y ahora sí, entonces vamos a entrar a lo espiritual, pero primero hagamos un repaso. Entonces, una red de pesca, que es una herramienta para sacar peces, operada o manejada por pescadores, y el producto que ellos sacaban, que era para su propio beneficio, debe ser escogido, debe ser seleccionado. Entonces ahora vamos a entrar a la parte que Cristo quiere mostrarnos.
a la que Él quiere enseñarnos, que es nuestro segundo encabezado, el fin del mundo y el juicio final. Vamos a leer la segunda parte de nuestro pasaje, verso 49. Verso 49 de Mateo 3, dice: así será el fin del siglo. Ya pasamos de la ilustración a la presentación. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, creo que vamos a empezar a entender lo que el Señor quiere decirnos. Así será el fin del mundo. Entonces vamos a pasar hoy nosotros, de todo lo que hemos aprendido esos días del reino de Dios, a empezar a ver un evento muy especial del reino de Dios. Así será el fin del siglo. Debemos saber primero que Cristo es el pescador principal. Cristo es quien echa la red. Pero vamos a revisar un poquito lo de los pescadores, hermanos, porque dentro del desarrollo histórico y progresivo del reino de Dios, la pesca es algo importante. Y es algo importante, y el Señor tuvo en su infinito saber llamar a pescadores para que fueran los apóstoles o fueran los discípulos. Hay registro específico de 4 de ellos que eran pescadores, que eran de oficio de pesca: Simón, Pedro y Andrés, hijos de Jonás. Esto está ya registrado en Mateo 4:18. Andrés y Jacob, hijos de Zebedeo, está registrado en Mateo 4:21. Eran pescadores de oficio. Pero cuando nosotros leemos la Biblia de forma más extendida, podemos notar que 7 discípulos estaban pescando cuando Jesús se les apareció después de haber resucitado: Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, dice la Biblia, y otros 2 de los discípulos. Estaban en el mar de Tiberíades intentando pescar sin éxito toda la noche. Entonces es muy probable que todos los apóstoles tenían amplios conocimientos de la pesca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos, el Señor va a usar esta ilustración? Porque ellos entenderían fácilmente por esta ilustración el reino de Dios. Entenderían y verían con más claridad tal vez que nosotros este retrato. ¿Por qué? Porque ellos debían escribirlo para nosotros, y así lo hicieron. Y lo tenemos hoy escrito en el canon bíblico. Entonces, la idea del Señor Jesús en primera instancia era que ellos, los pescadores, los apóstoles, los discípulos, entendieran esta parábola y pudieran escribirla bien para nosotros. Hoy la tenemos escrita y hoy la estamos considerando. Algo importante, vamos a Mateo 4, 18, 20. Algo importante que les dijo el Señor a aquellos pescadores. Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Uno de los textos que les mencioné ahorita. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ven cómo el Señor tiene en mente y en su propósito hacerlos pescadores de hombres para el reino de los cielos? A ellos. Y por esa razón el Señor les está mostrando a través de una parábola relacionada con la pesca, ya no de peces, sino de hombres, está mostrándoles lo que va a ser el juicio final, lo que va a ser el fin del siglo, como lo llama Él, lo que va a ser el fin del mundo. En este entonces, si Cristo les va a enseñar a pescar hombres, entonces Cristo es el pescador de la parábola. Pero Cristo es el pescador de pescadores. Él es el maestro. Él es el que les dice a ellos: vengan en pos de mí porque yo los haré pescadores de hombres. Hermanos, nosotros los creyentes hemos acudido a ese llamado. Nosotros los creyentes hemos acudido a ese llamado a través de los apóstoles. Recuerdan que Cristo oraba por nosotros. No oro solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído en Cristo por la palabra de ellos, y esta parábola la escribieron ellos porque la oyeron de Cristo. ¿Por qué los habría de hacer pescadores de hombres? Hermanos, porque es el plan de Dios: pescar hombres para su reino y separar los que son útiles para su reino, para su propósito, de los que no lo son.
Van viendo cómo se va volviendo sencilla la explicación de la ilustración, cómo la vamos a poder ver en términos espirituales. Lo que estábamos viendo en términos naturales, ahora lo estamos viendo en términos espirituales y nos ayuda a entender cómo el Señor no nos explica esto en seco. El fin del mundo va a ser así, no. Él sabe que los seres humanos nos es difícil discernir y entender las cosas espirituales porque siendo naturales no las vamos a comprender. Y Él, con mucho amor y con mucha paciencia, empieza con las cosas espirituales naturales, siendo naturales, y luego nos va a llevar a las cosas espirituales. Luego, a través del Espíritu Santo, nos va a enseñar a nosotros aquellas cosas espirituales para que las podamos discernir espiritualmente. Él continúa diciendo nuestro pasaje: saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a haber esa selección? Porque ahora estamos, ¿qué? Juntos. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña? Dejad que crezcan juntos hasta la siega, hasta el día de la cosecha. Y el día de la cosecha, ¿quiénes vendrán? Los ángeles, y separarán los unos de los otros. Aquí ya no son peces, mis hermanos. Ya pasamos de la ilustración a los términos espirituales. Aquí ya son hombres. La ilustración de los peces era para mostrarnos los términos del juicio final, de tal modo que lo entendiéramos. Ahora son hombres los que tenemos que ponernos delante de aquel juicio final. ¿Están yendo aquí conmigo? Ahora somos todos los seres humanos, los unos de los otros, que vamos a estar en esa red el día del juicio final. Hermanos, lo que Cristo está enseñando a través de esta parábola es muy serio. Es muy serio. Porque nosotros en toda la palabra siempre vamos a ver la misericordia de Dios, y aquí en el día del juicio también habrá misericordia. Es que si no fuera por esa misericordia, nadie alcanzaríamos a entrar. También va a haber misericordia, pero el Señor debe anunciarnos los asuntos y los eventos del juicio final para que nosotros lo sepamos. Recordemos una cosa: el juicio final es para los justos o los injustos, para todos. Pero ¿quiénes van a recibir la consecuencia o la ejecución de la sentencia? Los injustos. Y los justos serán separados y puestos en la presencia de Dios, que ya lo vamos a ver. Entonces, como Dios es justo y como Dios va a juzgar, va a separar o debe separar los unos de los otros. Porque entonces sería injusto que Dios aplicara la sentencia y ejecutara la sentencia sobre todos. Así sería un Dios injusto. Pero como Dios es justo, tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación para que solo se castigue a aquellos sobre los cuales pesa la sentencia. La sentencia fue dictada, ahora la sentencia va a ser ejecutada. Y el día que fue dictada, Dios permitió que camináramos juntos, revueltos y mezclados. Pero el día que va a ser ejecutada, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a separarlos. Va a separarlos para que así solamente reciban la ejecución del juicio de Dios para destrucción aquellos que van a ser destruidos, y la ejecución de la misericordia de Dios, porque la misericordia es un atributo de Dios que será aplicado en el juicio también para aquellos que recibimos misericordia. Entonces ya hasta aquí ya estamos entendiendo la separación. La separación de los peces en la red nos está hablando de la separación de los seres humanos el día del juicio final. Porque lo que el Señor dice es: así será, en verso 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán los malos de entre los justos. Y cuando dice el verso 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no están los justos, porque los separó. ¿Lo ven? Eso es el juicio final. ¿Qué significa el fin del siglo en la Biblia? Para que vayamos entendiendo y vayamos conectándonos con eso. Significa el fin de los tiempos actuales y el fin de todas las cosas como nosotros las conocemos. El fin de los tiempos y el fin de todas las cosas como nosotros las conocemos. Porque todo va a pasar a una nueva situación, a una nueva fase del reino, que es el reino eterno, cuando será instaurado y cuando será inaugurado y empezará su reino, su ciclo, que se conoce como el ciclo venidero, o se conoce como el reino eterno. Entonces, este siglo es la fase inicial del reino desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor habla de este siglo, está hablando lo que lo llama Pablo la dispensación de los tiempos. En esta dispensación de los tiempos podemos hacer varias divisiones: antes del diluvio, después del diluvio, por ejemplo.
Podemos hacer otra división, antes de Cristo y después de Cristo, de su primera venida. Aquí las fechas se leen de esa manera: antes de Cristo, o sea, antes del año 0, y después de Cristo, después del año 0, que estamos hoy en el año 2025. Pero después de la segunda venida de Cristo, se conoce como el siglo venidero, y antes, y toda esta sección antes de la venida de Cristo, se conoce como el siglo presente. El fin de este siglo es el fin del mundo. El Señor ya ha estado hablándonos de esto de forma consistente. En esta parábola no es algo nuevo. El Señor ya ha hablado, en lo que lleva hablándole y predicando el Evangelio, ya ha predicado, y nosotros aquí hablamos de eso hace unos días. En la parábola del trigo y la cizaña, que a propósito hoy la hemos estado recordando, porque de las parábolas que vimos, en esta parábola del trigo y la cizaña hace un énfasis especial en el fin del siglo también. Entonces tenemos ya con esas, son dos parábolas donde el Señor nos viene hablando del fin del siglo, y vamos a tener que considerar naturalmente esa por lo que el Señor dijo en la parábola. Dice del mismo modo, o asimismo como lo que ya les dije en la parábola de la cizaña. Vayamos a Mateo 13, 39, por favor. Allá en Mateo 13, 39 estamos volviendo al texto de la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra de Dios: el enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña, y la siega es el fin del siglo. Porque vine aquí para ver esto. La siega o la cosecha o la recolección de la cosecha entre el trigo y la cizaña se llama también aquí el fin del siglo. Entonces aquí ya estamos viendo dos parábolas por lo mismo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Entonces esta parábola allí tiene completa relación con lo que estamos viendo aquí. Verso 49 de nuestro pasaje de Mateo 13 dice lo mismo: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. ¿Ven la relación que hay entre las dos parábolas? El Señor está hablando literalmente de lo mismo, con precisión. Entonces, en el fin del siglo habrá una siega y una recolección de la cosecha. Y esta es la segunda vez que lo está diciendo en nuestro pasaje, en este ciclo de parábolas. En el verso 40 de la parábola de la cizaña dice lo siguiente. Vamos a hacer unas comparaciones para que veamos cómo la consistencia en la enseñanza de Jesús, del Señor Jesús. Verso 40 de Mateo 13. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿de qué está hablándonos? De juicio, de condenación. Está separando lo uno de lo otro. Está separando unos para destrucción y otros para misericordia. Entonces, ¿qué hay en nuestro pasaje? Algo similar: la destrucción de los peces malos, que también dice serán echados en el fuego. Verso 41 de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. De su reino. Eso nos dice algo, mis hermanos. ¿Cómo que los malos los recogerán de su reino? Hermanos, esto que hay en la tierra en este momento es el reino de Dios, que sufre violencia. Este es el reino de Dios. Aquí en la tierra Dios está reinando, pero está permitiendo en su gracia común que habitemos los unos con los otros, para luego sacar de ahí algo superior, algo mayor y algo más grande. Entonces, ¿de dónde van a sacar los malos? De su reino. ¿Qué va a hacer Dios entonces el día del juicio? Va a limpiar su reino, va a restaurar su reino, va a santificar su reino. Santificado sea el reino de Dios. Santificado sea el nombre de Dios, que es el reino. Ese reino va a ser santificado, va a ser limpiado y va a ser establecido y restaurado por la eternidad. Y esa es la esperanza del creyente. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros entendamos esto. No es lo mismo que lo creamos sin entenderlo, es que hay que entenderlo y creerlo, asimilarlo, para que nosotros podamos crecer, mis hermanos. Y el propósito de Dios es ese. Ellos son los peces malos. Vea otra comparación igualita en los dos textos. Verso 42 de Mateo 13. Verso 42. Este verso 42 está en el contexto de la parábola del trigo y la cizaña.
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 50 de Mateo 13, en la parábola de la red. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo mismo, son igualitos, porque está hablando de lo mismo. Entonces no es casualidad, el Señor ha sido consistente con esta enseñanza del juicio final. Mis hermanos, y no es una amenaza, es una sentencia. El Señor nos está comunicando lo que Él ya sentenció. Él había dicho, la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Dios, ¿qué está haciendo? Nos está contando, nos está recordando. Miren, Dios ya hizo justicia. Dios ya separó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Yo les estoy comunicando lo que va a pasar. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué los echarán? Porque son enemigos de Dios. Porque se han opuesto a Dios y Dios va a llegar un momento que no va a permitir más oposición en su reino. ¿Por qué no va a permitir? Porque el reino será restaurado por la eternidad. Es un juicio de destrucción contra el malo y contra la maldad. ¿Qué es el horno de fuego, mis hermanos? Un poquito de manera sencilla para que podamos ir entendiendo. ¿Qué es el horno de fuego? Es un lugar de castigo. Se conoce como el infierno o como el lago de fuego que nunca se apaga. Pero en términos para nosotros comprenderlo bien, ¿qué es la prisión eterna de Dios. Aquí en Colombia, ¿cuántos de nosotros queremos ir a prisión por violar la ley, la constitución de nuestro país? Nadie quiere ir a prisión, ni siquiera los delincuentes. Un delincuente va y hace algo y sale corriendo. ¿Por qué? ¿A quién le corre? Si disfruta lo que hace, no, le corre a la ley, le corre a la justicia. Hermanos, si aquí en esta tierra no queremos ir a prisión, ¿querría el hombre ir a la prisión eterna de Dios? Donde va a haber sufrimiento y tormento, y es natural que haya sufrimiento. ¿Por qué? Porque allí la separación de Dios ya es sufrimiento, porque Dios es la fuente de la vida. Entonces, si yo, que estoy vivo, me corto la fuente de la vida, ya naturalmente ya hay sufrimiento. Al estar separados de Dios va a haber sufrimiento natural. Pero lo que pasa allá es que allá todo es eterno. La vida es eterna, la muerte es eterna. La cárcel es eterna. Allá no hay que decir, lo condeno a 300 años o a 3 cadenas perpetuas. Allá van a decir, condenado. Ya se sabe que las condenas son por la eternidad. Y al otro le van a decir, salvado. Ya se sabe que su salvación es por la eternidad. Es aquí donde todo es temporal. Y es aquí donde tenemos tiempo de arrepentirnos. Es aquí donde tenemos tiempo de cambiar el péndulo de ese reloj. Es aquí donde tenemos tiempo de decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Él va a decir, yo los pago, hijo. Yo los pago, yo los recibo, yo los pago. Venga tranquilo, vaya tranquilo a la salvación y a la vida eterna. Pero después de que muera el ser humano aquí, para el que muere aquí es prácticamente el fin de todas las cosas. Obviamente el juicio final no se ha dado, pero en términos prácticos el que muere aquí sin recibir a Cristo lo espera la condenación, el día del juicio eterno, el día del juicio final. Y el que acepta a Cristo aquí y muere aquí, lo espera la resurrección y la vida eterna, mis hermanos. Eso tiene que llenarnos a nosotros de mucha alegría. Verso 43 del pasaje de la parábola del trigo. Estoy haciéndolo alternado porque nos está hablando de lo mismo y el Señor está diciendo a sí mismo. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los justos resplandecerán, es decir, que hay vida eterna en la presencia del Señor. Eso es una buena noticia para aquellos que no han venido a Cristo. Aquellos que hemos venido a Cristo debemos entenderlo para crecer, pero debe servir para llamar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Y hay una gran salvación para los redimidos entonces. Leamos de nuevo el pasaje 49 de verso 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, estos temas, que son temas escatológicos, ¿qué es escatológico? Lo que nos habla de los eventos futuros, que son proféticos y que no han sucedido, pero que van a suceder allá, en el fin de todos los tiempos y en el comienzo del siglo venidero. Eso los conocemos como eventos escatológicos. Y los eventos escatológicos nos traen muchas inquietudes, nos traen muchas preguntas, pero esas preguntas tienen respuesta. Todas tienen respuesta. Cuando empezamos a entender las Escrituras,
la Biblia nos da respuesta, o Dios nos da respuesta por medio de su palabra. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es todo suficiente, y la palabra de Dios lo condensó todo a la medida que nosotros los seres humanos la pudiéramos entender. Por eso el Señor nos hablaba por parábolas. ¿Cuándo serán estas cosas? Le preguntan los apóstoles al Señor. Mire que no solo nosotros, los apóstoles en ese entonces tenían preguntas. ¿Cuándo vinieron a entender ellos? Cuando el Espíritu Santo vino. Pero nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros y dentro de nosotros. Entonces por eso nosotros debemos saber y debemos entender y debemos comprender la palabra de una manera más sencilla y más fácil. Mateo 24:3 dice. Mateo 24 es un pasaje que habla también del juicio final, a raíz de lo que los apóstoles le preguntaron al Señor. Y vamos a considerar algunas partes del juicio final. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ustedes han visto cuando a uno le hacen 3 preguntas en una, ¿cierto? Este pasaje es difícil a veces de comprender porque los apóstoles preguntan 3 cosas y el Señor responde esas 3 cosas de forma alternada en lo que sigue de Mateo 24. Si nosotros tenemos la mente en una sola pregunta, nosotros no vamos a poder dar respuesta y se nos van a mezclar las respuestas. Y cuando mezclamos las respuestas, ¿qué pasa? No entendemos, porque si yo pregunto una cosa y usted me responde otra, quedamos igual, no hay comunicación. Este pasaje tiene esa especialidad. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo que les ha anunciado. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo podemos saber que ya estás por venir? Y del fin del siglo. El Señor obviamente les va a responder alternadamente, y ahí está Mateo 24, es un pasaje maravilloso. Hoy vamos a considerar una porcioncita de Mateo 24 que está hablando precisamente del juicio final. Entonces, todos los creyentes nos hemos hecho esas preguntas, hermanos, las respuestas están aquí. Gracias a Dios que tenemos las Escrituras, porque el Señor las respondió. A ellos les respondió la pregunta. Entonces a nosotros también. Mateo 24:29, entonces, ahorita vamos a ir al verso 29 al 31. La venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué la venida del Hijo del Hombre? Porque implica, así será el fin de este siglo. En el fin del siglo van a pasar muchos eventos. Uno, no sabemos en cuánto tiempo el uno del otro, o si todos simultáneos, pero el Señor los anunció. Él dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Hermanos, ¿será que los cristianos no entendemos el fin de los tiempos cuando veamos eso? La ciencia va a decir el calentamiento global. La ciencia va a decir porque no cuidamos las aguas. Los medios de comunicación van a decir un montón de cosas y nosotros que diremos: gloria a Dios, está a las puertas, está a las puertas. Una conmoción cuando dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá una sacudida universal que para nosotros será evidente lo que está pasando. Y tendremos tal vez angustia y preocupación, pero dentro de nosotros habrá un gozo diferente. Mientras corremos naturalmente por salvar nuestra vida, dígame que esté cayendo un meteorito, por ejemplo, y nosotros corriendo, pero por dentro también con una sonrisa diciendo: se llegó el fin. ¿Por qué? Porque es que ahí dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, del sufrimiento y de la persecución que va a haber en la iglesia, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Un montón de cosas van a estar pasando y el mundo no lo entenderá. Y un poquito de seres humanos que hemos creído en Cristo y que hemos leído estos pasajes, diremos: amén, aleluya. Si Jehová me quitare la vida, en Él esperaré. En Él esperaremos hasta que dejemos de respirar. Dice, entonces, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, juicio, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí, mis hermanos, tenemos que saber que su segunda venida ya no vendrá como cordero, manso y humilde. Él ya no vendrá como cordero. La misericordia ya fue otorgada. Ya viene ¿qué? El juicio y la sentencia.
sentencia y la destrucción del malo y de la maldad. Porque es que a veces dicen, no, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios odia al pecador y odia el pecado. Cuando Cristo cargó mis pecados, la ira de Dios fue vaciada sobre él en aquella cruz. No sobre el pecado que había en él, sobre él. Él iba a pagar mis pecados. Entonces Dios dice, lo hizo clavar en aquella cruz usando como instrumento a los romanos, y en la copa de la ira de Dios fue derramada. Pague por ellos. Eso es justicia. Justicia retributiva. ¿Qué es justicia retributiva? Que el que las debe las paga. No es justo yo cobrarle a alguien, por ejemplo, pongo como ejemplo, Sergio, págueme lo que me debe doña Mayuli. ¿Pero por qué? ¿Sí? Pero Cristo voluntariamente tomó mi deuda, no se la pusieron, él dice que la tomó voluntariamente, tomó mi deuda y la pagó. ¿Y cómo la tenía que pagar? Muriendo en aquella cruz. Entonces, mis hermanos, si Dios es justo, va a haber justicia. Porque mataron a su hijo, porque lo escupieron, porque lo torturaron hasta que lo hicieron agonizar y hasta que lo vieron morir. Sedicia del hombre contra Dios. Pensaron que no solo podían oponerse a Dios, sino que podían verlo y podían apresarlo y podían matar a Dios y quedarse sin Dios. Hermanos, eso no es posible, porque Dios es el que sostiene todo el universo, y el universo sin Dios, si Dios se pudiera matar, mataron a Cristo, a la humanidad. Si pudiera el hombre matar a Dios, se acabaría todo lo que existe, porque Dios lo sostiene todo. Entonces, en ese sentido, viene la venganza o viene el juicio final, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir los cuatro vientos? Oriente, occidente, norte y sur, es decir, toda la tierra. Todos los lugares, de todos los lugares de la tierra Dios recogerá a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que a lo largo de su vida reconocieron su pecado y aceptaron a Cristo. Solo esos son los escogidos. No hay salvación, mis hermanos y amigos, para los demás. Entonces aquí vemos lo que en el pasaje que leímos llama buenos. Leamos otro pasaje en ese mismo sentido, Mateo 25:31. A mí me gusta, hermanos, leer muchos pasajes que hablan de lo mismo, porque es muy importante saber que el que está hablando es Dios a través de su palabra, y dar yo los argumentos sin traer los pasajes no quedaría completo o no sería creíble. Mateo 25, verso 31, 33 al 34. Otra vez. Ya estamos en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, otra vez de nuevo los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. La segunda venida es el fin del siglo, es el juicio final y es el comienzo del siglo venidero. Dice 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, o como aparta el pescador los malos de entre los justos, o como apartan los ángeles el trigo de la cizaña. ¿Ven la consistencia de la enseñanza del Señor? ¿Ven la consistencia? Lo mismo que dice en la parábola de la red, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Y esta separación es necesaria, como les venía diciendo, para la ejecución del juicio de Dios. En Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Separación. Y lo que vemos aquí es una separación, pero no una separación cualquiera, mis hermanos. A ver, una cosa es decirle, hagan una filita aquí y hagan otra filita. Pero Dios dice que puso a los unos a su derecha y los otros a su izquierda. ¿Quién hay en el medio? Dios. Separados por Dios y en el medio de Dios. De tal modo que ni los de la izquierda van a poder pasar a la derecha, ni los de la derecha van a poder pasar a la izquierda, mis hermanos. Y aquí ya empezamos a notar lo serio que es este evento del juicio de Dios. Pregunta, hermanos, pregúntele ahí a su alma, a su corazón, como oraba David, oh alma mía, pregúntele a su alma, ¿dónde quiere estar el día del fin del siglo, o el día del juicio final? ¿A la derecha de Dios o a la izquierda de Dios? Porque va a haber algo especial para cada uno, muy especial, algo conforme a la justicia de Dios, algo conforme a la ley santa de Dios, algo conforme al designio soberano y eterno de nuestro Dios.
Verso 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes? A los de la izquierda de Dios. Y a los de la derecha de Dios, en Mateo 25, 41, perdón. Bueno, aquí leímos en Mateo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo leímos en la parábola de la cizaña también, pero aquí en Mateo 25, 41 también está, 3 veces ya. Con esta es la tercera que les enseño lo mismo. Dice Mateo 25, 41, aquí lo tenemos. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al lago de fuego o al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, hermanos, cuando uno le dice a una persona fuera de aquí que no quiero saber más de usted, ya es algo serio, ya hay una pelea casada. Que Dios le diga a la criatura: apartaos, y luego les dice malditos. ¿Quiénes son los que están a la derecha, a la izquierda? Son malditos de Dios. Son malditos de Dios, malditos por Dios. Y por eso decía, esto es algo muy serio. ¿Por qué son malditos? Porque rechazaron la palabra, se opusieron a Dios, levantaron su espada y su puño contra Dios y pensaron que se iba a quedar así. Mis hermanos, no se va a quedar así. Va a ser un juicio justo, pero donde Dios, que es el juez, va a dictar sentencia y justo. A los malos, los no arrepentidos, los impíos, los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo y los enemigos de su santa ley son malditos de Dios. Porque no se puede elegir ser enemigo de Dios y esperar ser recibido en su presencia, ¿o sí? Yo no puedo esperar ser enemigo de aquel otro y entrar a su casa, sentarme en su sala, tomar un café como si nada. No, son enemigos de Dios y tienen que ser rechazados. ¿Por qué? ¿Por amor de Dios? No, por amor de Dios y de los que tienen a su derecha. Porque ellos han convivido con ellos en esta tierra como trigo y cizaña hasta el fin. Por misericordia de estos y por misericordia de Cristo su Hijo, que pagó por estos en la cruz, entonces Dios va a hacer este juicio. Es por misericordia, mis hermanos. ¿Qué dice Mateo 25? Hablando en el juicio final, pero hablando de los otros, de los de la derecha, de los que oyeron la voz de Cristo, de los que se arrepintieron, de los que reconocieron su pecado. Vayan conmigo por favor allí. Mateo 25, 34. Mire qué hermosura, mis hermanos. Qué consuelo, pero también qué advertencia para los que no han venido a Cristo. Porque para los que ya vinieron a Cristo, hermanos, dice la palabra, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, que los que ya vinimos a Cristo con luchas y todo contra nuestro remanente de pecado, estamos tranquilos. Pero aquellos que aún van a venir a Cristo y no han venido deben recibir esta advertencia. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Miren qué hermosura, mis hermanos. Aquellos apartados de mí, malditos. A estos, venid, benditos. Ven que hay una consistencia en lo que el Señor está enseñando. Venid, benditos de mi Padre, y ocupad el lugar preparado para vosotros. El Señor tiene un lugar especial en su reino, preparado para todos aquellos que aceptan el mensaje del reino, aceptando a través de este mensaje a Cristo, que es el Rey, reconociendo sus pecados y teniendo un cambio de estilo de vida a partir de que nosotros venimos a Cristo. Hay que cambiar de vida, mis hermanos. Ya no nos podemos comportar como cabritos, brincones. Ya nos comportamos como hijos, como ovejas moldeables, que oyen la voz de su pastor y lo siguen. ¿Y él les da qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, y nada ni nadie los apartará de su mano. Estos son los unos, los buenos, los santificados por Cristo, los redimidos. Y no porque hayan hecho nada bueno, mis hermanos. Realmente es la misericordia de Dios obrando a través de nosotros. Si tuviéramos que hacer algo bueno para venir a Cristo, no lo lograríamos, créanme.
pero Él lo hizo por nosotros. Él descendió desde el cielo, nos miró a los ojos, se sembró en nuestro corazón, regó la semilla cayó en buena tierra, hizo una obra de regeneración. Luego nosotros dijimos, estoy pecando contra Dios, debo arrepentirme de mi pecado. Vinimos a Cristo, Él empezó a morar en nosotros, y el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Así es, mis hermanos, que no hicimos nada nuevo, pero su misericordia nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. Al venir a Cristo, ¿qué pasó? Nos perdonó. Y cuando Él nos perdonó, ya no le debemos nada. Miren tan sencilla que es la justicia de Dios. No había que llenar un formulario con 30 requisitos, recomendación de la tatarabuela, recomendación del bisabuelo, una referencia personal, una referencia comercial, referencias bancarias. No, hermanos, tan sencillo. Nos perdonó, ya no me debes nada, solo por creer. Gracias a Dios que en el sistema de Dios no había que hacer nada, porque si aún así nos ponen reglas para venir a Cristo, imagínense qué tal que Cristo hubiera puesto 3 o 4 requisitos. No, nada. Crea en Él y arrepiéntese de sus pecados, y eso que no hay que llenar un formulario, no hay que tener un carnet, hay que simplemente mirar hacia nuestro corazón, reconocer nuestras culpas y decir, Señor, reconozco que he pecado contra ti, he violado tu santa ley y me merezco el infierno, pero yo me arrepiento. Y el Señor le va a decir, entonces queda salvo, yo te perdono. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora, de la mujer prostituta? Tampoco yo te condeno. El Señor no condena y no hay condenación para los creyentes. Entonces nos perdonó, nos salva con ese perdón entonces de la ira de Dios que viene en el día del juicio final. Nos salva del justo juicio de Dios y nos salva de la condenación eterna. Cuando decimos Cristo es nuestro Salvador, ¿y Salvador de qué? ¿De qué nos salvó Cristo? ¿De que nos linchen? ¿Nos salvó de nuestro propio pecado? No, mis hermanos, nos salvó del justo juicio de Dios y nos salvó de la ira de Dios. De eso nos salvó Cristo. Él la recibió por nosotros. Y aquí hay algo muy bonito que a mí me conmueve mucho, y es cómo Dios cargó en Cristo los pecados de nosotros. Y eso lo llamamos nosotros, o es conocido en términos espirituales como la doble imputación. La doble imputación. ¿Cómo es posible que yo tan malo, que Pablo tan malo, asesino de cristianos, y al arrepentirse quede limpio? ¿Cómo es posible que Pedro blasfemó, renegó, maldijo, y el Señor le dice otra vez, Pedro, me amas, y ha restaurado? La misericordia de Dios. ¿Cómo es posible? Eso es posible por la obra de Cristo en la cruz, y en términos legales eso tiene unos nombres que lo conocemos como la doble imputación. ¿Qué es la doble imputación? A ver, primero explico la palabra imputación para que entendamos un poquito. Imputar es poner sobre él el cargo de algo, hacerlo responsable, eso es imputar, ¿cierto? Entonces, para poder hacer responsable a Cristo de nuestros pecados, había que cargárselos, había que imputárselos, había que declararlo culpable de nuestros pecados. Y para que nosotros pudiéramos ser presentados como inocentes delante de nuestro Dios, tenía que imputarnos a nosotros la obediencia de Cristo, la santidad de Cristo, y por eso es que nosotros heredamos la naturaleza de Cristo, y por eso Dios nos llama hijos. No hay otra manera. Y esta doble imputación tuvo un escenario principal donde se dio en la cruz del Calvario y en el Getsemaní. Aquella noche en el Getsemaní, Dios cargó sobre él nuestros pecados y cargó sobre los creyentes la justicia de Dios, o sea, el pago legal, y la santidad de Dios y la obediencia de Dios. ¿Por qué ya no era necesaria la circuncisión en la carne? Porque Cristo, el que murió por nosotros, era circuncidado en la carne. Ahora la circuncisión es en qué? En términos espirituales. Entonces, hermanos, esto es muy hermoso y quiero que leamos este pasaje para ir terminando, pero no quise pasarlo por alto, en Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, del versículo 4 al 6. Hermanos, disfrutémonos este pasaje, saboreémonos este pasaje, sintamos este pasaje en el corazón, experimentemos este pasaje, hermanos, porque realmente es maravilloso, escrito unos 700 años antes de Cristo.
Estaba hablando de la obra de la cruz. Mire lo que dice el pasaje. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué herido de Dios? Porque ¿quién fue el que lo hirió? Por culpa de nosotros, pero el que lo hirió fue Dios. Nosotros somos los culpables porque estaba pagando nuestras deudas. Pero ¿quién ejecutó el juicio sobre Él? Dios. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está. Molido por nuestros pecados. Aquí está. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Él? Dios, el Padre. Mas Jehová cargó en Él, imputó en Él, puso sobre Él, lo hizo responsable a Él de todas las canalladas que habíamos cometido los que creeríamos en Él. Los de hoy y los de siempre, porque es tan sublime la obra de Cristo que alcanza en el tiempo, en términos espirituales, para todos aquellos que se arrepientan a lo largo del tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Solo necesitamos estar vivos para decirle un día al Señor: Señor, perdona mis pecados. Por eso el Señor en la cruz, en Juan 19:30 dijo, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ha sido hecho, Padre mío, he pagado por ellos, ya son libres. Ahora pueden entrar a ser parte del reino. Ahora puedes recibirlos como hijos, y ahora puedes decirles: venid, benditos de mi Padre, ocupad el lugar que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es por eso, mis hermanos, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y habitar con Él por la eternidad. Es por eso, mis hermanos, el juicio final es una mala noticia y es una buena noticia. En el mensaje del reino hay una buena noticia y hay una mala noticia. El Señor nos ha dicho todo el tiempo la buena noticia, nos ha dicho cómo entró a morar en nosotros a través de la buena semilla, nos ha dicho cómo crece en nosotros, nos explicó cómo la levadura hace una obra de sazón en el creyente, nos explicó cómo el tesoro escondido es el reino, es Cristo y es la iglesia, nos explicó cómo la palabra de Dios es la perla de gran precio, y ahora nos está diciendo: hay una mala noticia para aquellos que no son parte del reino, y hay una buena noticia para los que son parte del reino. ¿Cuál es la mala noticia? Que el hombre está muerto, nació muerto, y está muerto en sus delitos y pecados. Nació muerto porque es hijo de Adán, y es hijo de Adán después de que él murió, es un hijo de un muerto y siguió pecando contra Dios, está muerto y va para el infierno. O sea, el que no viene a Cristo ya está en el infierno, no va a ir, ya está en el infierno porque no ha venido a Cristo, nació así. Y en el juicio final será echado en la prisión eterna de Dios, separado de Dios por la eternidad. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que hay una forma legal de apelación ante la justicia de Dios, donde serán declarados inocentes aquellos que se arrepienten y creen en la obra de la cruz. Aquellos que nos arrepentimos y creemos en la obra de la cruz, entonces no solo somos declarados inocentes, sino que somos llamados hijos. ¡Wow! Éramos delincuentes y ahora somos inocentes por creer en Cristo. Y ahora no solo somos inocentes, sino que somos hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿No les parece maravilloso? Hermanos, esa es la esperanza del creyente. Por eso nos esforzamos, los que peleamos la buena batalla de la fe. Venimos cada domingo a tomar este santo alimento, a tomar fuerzas para pelear la buena batalla, pero estamos seguros que en Cristo somos aquellas ovejas de su derecha, los benditos de su Padre, los que nos sentaremos en su reino con Él. Hermanos, esto es una bendición enorme. La invitación es a aquellos que no han venido a Cristo,
que es muy simple. Es más, podríamos decir que la salvación eterna es lo más barato para nosotros, porque a Dios le costó hasta la última gota de sangre de su Hijo. Pero para nosotros es lo más barato que nos puedan ofrecer todos los días. Es lo más barato. Arrepiéntese y crea en Cristo y obtiene tesoros en el cielo y obtiene la vida eterna. Hermanos, es lo más barato. Así, mis hermanos, que hoy le estamos ofreciendo algo que no es muy costoso para nosotros aquí, que fue muy costoso para Dios, pero que tiene un valor superior a todo lo que tenemos en esa tierra, a todo. La vida eterna, salvación eterna. Así, hermanos, que no la rechacen, no rechacen la vida eterna ni la salvación eterna. Peleen esa buena batalla, dominen los deseos de la carne, dominen los pensamientos y vengan un día en oración a Cristo, porque a partir de ese día que ustedes vengan a Cristo de corazón, Él no los dejará ni un día de sus vidas. Él nunca nos dejará hasta el día de su venida. Amén. Vamos a orar.